Y en esta sesión inicial tenemos una invitada de honor. Vamos a tener a Concha Monge, que ya os he dicho que es la madrina de este club de Col del Rollo Valencia, y además es investigadora en robótica y profesora de la Universidad Carlos III. Y yo creo que sin más, Concha, te dejo a ti la palabra. Estarán viéndote ellos ahora en directo, ahora pongo también tu pantalla en grande y así somos tu público un ratito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bernat. Oye, me encanta veros, me encanta ver esta iniciativa maravillosa y bueno, solo quería saludaros, mandaros un beso tremendo y deciros alguna cosita porque creo que lo que estáis haciendo hoy es súper importante, sinceramente. Tenéis en vuestras manos la capacidad de cambiar el mundo y esto es así. Pensad en que las grandes revoluciones o los grandes inventos todos parten de ideas que uno pues o una tiene, ¿verdad? Reunido con un grupo de amigos o con herramientas tecnológicas que tiene a mano y se le ocurre hacer algo para ayudar a los demás y de repente se convierte en algo muy grande y cambia el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si alguno me oye por ahí y puede decirlo muy alto para que yo también lo oiga. Dime algún invento o algún dispositivo que creáis que ha cambiado el mundo. ¿Alguien lo dice? La televisión, por ejemplo, la televisión ha cambiado el mundo, ¿vale? Y en la televisión intervienen las cámaras, las comunicaciones, ¿verdad? Para que nos llegue la imagen, intervienen sobre todo los contenidos de la televisión. Antes hablaba Bernat de usar Internet, usar los contenidos siempre supervisados, con personas mayores que os digan lo que podéis consultar, cómo hay que consultarlo. Hay que tener mucha responsabilidad también en eso, ¿no? Bueno, evidentemente ese es un buen invento. ¿Y qué otro invento se os ocurre por ahí? ¿Más inventos? La bombilla. Vale, bueno, la bombilla por supuesto es un buen invento, pero decidme un invento que ayude a las personas, Los teléfonos móviles han dicho por aquí. Los vehículos, por ejemplo. Mira, los vehículos es un invento maravilloso. Es el robot móvil, un vehículo, un robot móvil muy avanzado. Y cambia el mundo, ¿verdad? Nos permite transportarnos de un sitio a otro. Los vehículos, los aviones, los trenes, todo esto son robots móviles con un montón de sensores, de actuadores, tecnología que vais a aprender en este taller, que la vais a manejar, la vais a usar para crear otros inventos o mejorar los que ya existen y para que toda la sociedad, ¿verdad?, se beneficie de esto. Mirad, yo trabajo es en robótica humanoide o robots humanoides, ¿vale? Ese es mi campo. Y todos sabéis lo que son los humanoides, ¿no? Que son robots con forma humana, con dos piernas, dos brazos, una cabeza, ¿no? Y esto, bueno, pues va a revolucionar el mundo de alguna manera, ¿no? Vamos a tener robots en el futuro, quizás más pronto que tarde, que nos acompañen, que colaboren con nosotros, que nos ayuden, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos en la cama de un hospital y nos pueden ayudar a darnos una copa de agua, a darnos de comer, ese tipo de cosas, ¿no? O en casa, si tenemos alguna necesidad y no podemos movernos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Aparte de las fábricas, irnos a fabricar lo que estemos fabricando, etcétera, ¿no? Y hay una cosa, por ejemplo, que yo creo que se puede mejorar mucho, los robots humanoides. ¿Qué pensáis que tiene un robot humanoide que se pueda mejorar? ¿Qué creéis? ¿El qué? A ver, dime. Los robots, que tengan los robots humanoides. Un robot humanoide. ¿Creéis que son la bomba o se pueden mejorar? ¿En qué los podríamos mejorar? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cómo es el cuerpo de un robot humanoide? Los habéis visto en la tele seguro, ¿no? O en alguna exposición. ¿Cómo es ese cuerpo del robot humanoide? Como el Star Wars, ¿algún ejemplo más? Y
Tradúcemelo un poco, Bernat, porque desde aquí no se entiende bien lo que está diciéndome. Sí, está comentando que él ha estado en Japón y hay robots, pero claro, no tienen suficientes sensores y se chocan con las personas. Perfecto. Con lo cual, eso es un Eso es problema. verdad, eso es un límite. Oye, ¿y qué pasa cuando te chocas contra un robot? Que duele, ¿verdad? ¿Y por qué duele? Pues porque son rígidos, ¿verdad? Los cuerpos de los robots son como de aluminio, con muchos cables, pero bueno, sobre todo el cuerpo es rígido, ¿no? Y nosotros en el laboratorio lo que hacemos es trabajar para que sean blandos. Trabajamos en robótica blanda y ese material rígido lo cambiamos por un material blando que lo podemos imprimir con una impresora 3D, de la que podéis tener vosotros algún día en casa, si no la tenéis ya, con la que podéis hacer talleres. Es un material que cuando se imprime es blandito, lo puedes formar y eso hace que cuando te chocas con el robot humanoide, pues no te hagas daño. Absorba la vibración, absorba el impacto y evite que le hagas daño a la persona. Por ejemplo, tenemos un robot que da de comer a una persona que no puede moverse. Pues si se chocara con esa persona en la cara, en la boca, pues si fuera blandito, no tendríamos este problema, ¿no? Bueno, pues ese es el invento en el que estamos trabajando nosotros en mi laboratorio y bueno, esperemos que en un futuro podamos tener la relación que tenemos con los robots y tenerla todavía más, ¿no? Bueno, sobre todo, según con la mano de Bernat, vais a tener unas ideas fantásticas. No os cortéis. Todo lo que imagináis está fenomenal. Intentadlo llevar a cabo con mucha alegría, con mucha pasión y seguro que hacéis cosas maravillosas. Y aunque al final el premio se lo lleve uno u otro, da lo mismo. Lo importante es que vuestra idea sea estupenda y lo desarrolléis hasta donde podáis con mucha ilusión y que aprendáis un montón. Preguntad, que tenéis la gran suerte de tener estos talleres para vosotros. Además, en toda Europa se hacen, con lo cual estáis en la cresta de la ola y seguro que esto lo vais a recordar siempre como algo muy positivo que os ayudó a aprender y de una forma además muy saludable, compartiendo con los compañeros y escuchando lo que otros también proponen. Eso es muy importante. Atended a vuestros compañeros y aprended de lo que ellos también proponen. Eso es fundamental. Solos no vais a llegar muy lejos. En grupo llegaréis hasta donde se pueda. Así que ánimo, participad y disfrutad sobre todo. Y un beso muy fuerte. Ya me contaréis. Muchas gracias, Concha. Esto se merece un aplauso por lo menos, ¿verdad? Bueno, Concha, pues seguimos con ellos a centrar el trabajo. Muchísimas gracias. Tenemos pendiente seguir hablando y ir contando cosas. Muy bien. Un besito fuerte. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao.